Hola hermanos, buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente aquí a esta catequesis bíblica en la que estamos viendo el tema de la monarquía. Y vimos la semana pasada, vamos a continuar esta y la siguiente semana todavía con el rey David y con eso terminamos para pasar a ver ahora al rey Salomón con el diácono Santiago. Recuerdan entonces que nos quedamos en la semana pasada cuando Israel es conquistado por David, esta unificación de todas las tribus, venciendo sobre todo, es un acontecimiento que se debió fundamentalmente a la hazaña de este líder, este caudillo carismático que fue David, y el que pudo definitivamente vencer a los enemigos más aguerridos de los israelitas, que eran los filisteos y los jebuseos, lo que no había logrado Saúl, pues David lo hará, conquistará precisamente estos pueblos, los somete, los hace vasallos tributarios de este nuevo estado, y como una forma pues de agradecerle a Dios, una forma de festejar este grande acontecimiento que marca precisamente la consolidación del reino, del nuevo reino de Israel, David traslada el arca de la alianza, que comentábamos ya que Saúl había abandonado en una de las derrotas que le infligieron los filisteos. Capturaron el arca, se quedaron con el arca, luego ciertamente la recuperarán, pero la dejarán abandonada. Ahora entonces, por esta grande victoria, vamos a leer este pasaje que es muy importante, del traslado del arca de la alianza, que encontramos en estamos, recuerden, en el segundo libro de Samuel. Ahora estamos en el capítulo 6. La historia de David, del rey, de su reinado, recordemos, inicia en el capítulo 2 y concluirá hasta el capítulo 24, donde termina este libro. Bien, entonces, segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 6, después el 16 y del 17 al 23. Bien, estas citas son muy importantes, por eso la lectura, aunque sea un poco larga, de algunos textos, de lo que nos manifiesta la misma Escritura. David reunió nuevamente a los soldados escogidos de Israel, que eran 30,000 hombres. Con todo su ejército emprendió la marcha a Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, que llevaba la inscripción: Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la sacaron de casa de Abinadab en Gibeá. Uzá y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro con el arca de Dios. Luego pasamos al versículo 6. Cuando llegaron al lugar llamado la era de Nacón, uno de los bueyes tropezó y Uzá alargó la mano al arca de Dios para sujetarla,
el Señor se encolerizó contra Uzá por su atrevimiento, lo hirió y murió allí mismo junto al arca de Dios. Recordemos que el arca pues era un objeto tan sagrado que nadie podía tocar. Aquel que osaba, y aún en este caso, como vemos, aún accidentalmente esto, pues moría. Claro que es un accidente que sufre este hombre, que cae, muere, y lo interpretan precisamente como esa sentencia: todo aquel que pueda tocar el arca, que no sea el sumo sacerdote, entonces morirá. Después pasamos, vemos este pasaje también muy importante, que manifiesta la reacción espontánea, natural de David, que llega precisamente lleno de alegría por la victoria que el Señor le ha concedido, por ponerle en sus manos a estos grandes enemigos, decíamos, los filisteos y los jebuseos. Dice el versículo 16, cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, recordemos, la ciudad de David ahora será Jerusalén. Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana, y al ver al rey David haciendo piruetas y cabriolas delante del Señor, lo despreció en su interior. David se volvió para bendecir a su casa, y Mical, hija de Saúl, salió a su encuentro y dijo: hoy sí que te has lucido, desnudándote a la vista de las criadas de sus ministros, como lo haría un bufón cualquiera. David le respondió: ante el Señor que me eligió en lugar de tu padre y de toda tu familia para constituirme jefe de su pueblo, yo bailaré y me humillaré todavía más según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de las que tú hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos en toda su vida. Uno de los propósitos de David, como recordemos que la familia de Saúl, que vivía en el reino del norte, donde Saúl reinó, a la muerte de Saúl, su hijo, recordamos, Isbal, quiso continuar el trono, y sin embargo, pues David lo vence. De alguna manera, el reino del norte tiene todavía algunos grupos, un poco de rencillas hacia David. Y una de las intenciones para la unificación verdadera de todo el reino por parte de David es emparentar precisamente con la casa de Saúl, es decir, con la familia de Saúl. Por eso, al casarse con Mical, pues busca precisamente congraciarse con la familia, con la casa de Saúl. Y la intención de David pues era tener un hijo, para que de alguna manera vieran que la descendencia de la casa de Saúl pues entonces seguía en el trono, el que después tal vez hubiera sucedido a David en el trono, en el reino. Pero por esta acción de la esposa de David, que cuando entran a la ciudad y van con panderos, van bailando, y el rey David, pues ahí, ¿verdad?, dicen, haciendo piruetas, desde su balcón está Mical, lo ve y lo desprecia, dice la Escritura, precisamente lo despreció en su corazón. Y no solo eso, sino que después, ¿verdad?, como toda mujer celosa, le reclamará a David, ¿verdad?, ahora sí te has lucido, desnudándote en frente de tus esclavas, porque al
hacer este tipo de piruetas, ¿verdad? David, bueno, claro que y solamente como llevaba, imagínense, la vestidura de aquel tiempo como una especie solo de túnica, pues claro que pues ahí fue un espectáculo que a ella pues no le gustó, ¿no? Por esa razón entonces no quedará nadie en el trono de la descendencia de Saúl que pueda continuar pues con la memoria de su padre, ¿no? Por eso David, aunque tenía como esposa a Mical, después tuvo otras esposas, que lo veremos más adelante, con las que tendrá descendencia. Muy bien, una vez entonces que se establece el arca en Jerusalén, esta ciudad cobrará una importancia hasta nuestros días, una importancia que trasciende incluso el tiempo y que apunta hasta la propia parusía, ¿no? Esta ciudad muy importante de Jerusalén, donde se establecerá el arca de la alianza. Es una ciudad antiquísima, la ciudad de Jerusalén, una ciudad antes de ser ocupada por los israelitas. Recordemos que estaba ocupada por los jebuseos, a los que David vencerá. La antigüedad de esta ciudad está atestiguada desde el año 2000 antes de Cristo. Era una ciudad que ocupaba la colina de Ofel o el monte Sión. Por eso de alguna manera se puede identificar, si vemos en muchos escritos teológicos, aún la Sagrada Escritura identifican lo mismo, decir Jerusalén o decir Sión, ¿no? O el monte de Sión, que precisamente está en Jerusalén. Esta ciudad de Jerusalén, donde se construirá el templo que después Salomón construirá para el Señor, recordemos que ese primer templo fue destruido por Nabucodonosor hacia el año 587. Y después que la reconstruyeron hacia más o menos el año 515, recordemos, es significativo, no solo simbólico, sino también histórico, que el éxodo, la deportación de los israelitas, aproximadamente duraría unos 40 años. Entonces, a partir más o menos como del 515, se reconstruye este templo y será el segundo templo bajo el liderazgo, ¿verdad?, de estos dos hombres tan importantes, el sacerdote Esdras y el gobernador Nehemías. Sin embargo, este segundo templo, establecido en Jerusalén, en esta ciudad de David, fue destruido hacia el año 70 ya de la era cristiana por el emperador Tito y nunca más ha sido vuelto a construir. Ahí está, ¿no? En Israel podemos ver solamente las ruinas del templo, lo que queda del templo, el muro de las lamentaciones, pues donde acuden, ¿verdad? Y en ese centro, pues donde están, es muy importante todavía, pues digamos que la descendencia de esos antepasados tan importantes, ¿no?, del pueblo de Israel, los musulmanes, los judíos y ahora, pues claro, los cristianos. Jerusalén, por lo tanto, aparece por primera vez en la Biblia con su sacerdote rey Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, y que bajo David entonces esta ciudad se convertirá en la capital política y religiosa de Israel. Por eso Israel vendrá a personificar al pueblo elegido y Jerusalén será precisamente la morada de Yahvé y de su ungido. El futuro lugar, Jerusalén,
de la cita de todas las naciones, como ya el profeta Isaías anunciaba: en Jerusalén serán congregados todos los pueblos. Y la Biblia, por eso decía que se prolonga incluso hasta la parucía, concluye en el Apocalipsis, en el último libro, en el capítulo 21, con la visión de la nueva Jerusalén que baja resplandeciente del cielo. Bueno, entonces esta es la importancia, por eso David quiso quiso trasladar el arca y establecerla allí precisamente en Jerusalén. Muy bien. Una vez entonces que David pone el arca de la alianza, una vez que ha vencido a sus enemigos más aguerridos, una vez que ha vencido todas las amenazas externas, ahora se enfoca a la consolidación de su reino. Y entonces David se construye un palacio en Jerusalén, lo que nos podría maravillar, ¿no? Porque David se construye un palacio lujoso, muy grande, porque el rey David, con todas estas conquistas y con los botines que obtenía, sea en oro, sea en maderas, piedras preciosas, pues tenía un palacio sumamente lujoso, elegante, y lo construye mientras que el arca de la alianza está solo en una tienda. Es algo que para algunos investigadores pues les causaba, ¿no?, el asombro, y sin embargo tenemos una explicación para esta situación. Recordemos incluso aquel pasaje donde David está en su palacio y mirando que el arca de la alianza está en una tienda, entonces él piensa: no puede ser posible que yo esté tan lujosamente cómodo aquí en mi palacio, mientras que el Señor pues está en una tienda de campaña, está allí fuera del palacio, no dentro del palacio. ¿Cuál es la explicación? ¿No? Dentro del círculo profético ahí en Israel persistía la idea de que desde los orígenes del yavismo, Yahvé caminaba precisamente con su pueblo. Recordemos cuando sale el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, precisamente los iba acompañando una nube, y cuando la nube se detenía, entonces ellos acampaban. Entonces la idea de que el Señor acampa con su pueblo, camina con su pueblo, vive en tiendas de campaña con su pueblo. Y por esta concepción de la grandeza del Señor y al mismo tiempo la humildad de Dios, que no los profetas anuncian a David, como lo dirá precisamente el profeta Natán, que el Señor, quien puede contener a Dios, un palacio por más lujoso no puede contener a Dios, porque el Señor no habita en casas de cedro y de piedra, porque el Señor acampa y vive con su pueblo. Entonces, por esa razón se pospondrá la construcción del templo, que no lo hará, aunque sí lo planeará David, pero lo llevará a cabo su hijo Salomón. Él tiene precisamente esta idea, y el Señor condesciende con David y le concede precisamente eso, la construcción del templo, aunque no será él. Muy bien, entonces decimos, David ahora se aboca a la consolidación de su reino. Aunque la Biblia nos narra solamente la conquista de Jerusalén al vencer a los filisteos, a los jebuseos, sin embargo también David obtuvo el control de otras ciudades cananeas, estos pueblos tan antiquísimos que estaban allí establecidos antes de la llegada de los israelitas. Recordemos aquel pasaje cuando llegan, cuando Moisés manda, ¿verdad?, a la tierra prometida a investigar cómo está, y que van Josué y algunos hombres,
Entonces son los cananeos los que están establecidos en ese lugar, ¿no? Ahora, imagínense, casi hablamos de 1000 años después, es que David puede vencer a estos pueblos. Una vez que vence a estos pueblos, que los somete, como eran los más poderosos, todas las demás poblaciones que estaban sometidas a los filisteos, a los jebuseos, ahora hacen un pacto de vasallaje, es decir, están en un acuerdo de paz, ¿okay? Los deja convivir dentro del territorio de Israel, son sus vasallos y por lo tanto tienen que pagarle tributo a David. Y de hecho será esa forma como David, cobrando el tributo a todos estos pueblos sometidos, sostendrá la corona de su reino. No son los israelitas los que pagan el tributo, sino son los pueblos conquistados. Por eso recordarán aquel pasaje en el que a Jesús, queriéndolo poner a prueba, le preguntaron, ¿verdad? A ver, ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y Jesús pregunta, a ver, ¿quiénes son los que pagan los impuestos? ¿Los hijos o los esclavos? ¿Los hijos del rey o los extranjeros? Y claro que los hijos están exentos, y aunque él estaba exento por esta causa, por esta razón, dice, para no dar motivo de escándalo, paga por ti y por mí, le dice a Pedro. Entonces estos pueblos, estas ciudades cananeas que existían en la Palestina, que eran vastas y muy numerosas, se adhieren entonces al pueblo de Israel. Fueron tomadas por David al inicio de su reinado y con poca o ninguna resistencia, ya no a través del combate, ya no a través de la lucha, sino, decía, como un pacto de vasallaje. Una vez que entonces David, decimos, vence a los enemigos, va consolidando su reino. Claro que siguen las batallas para mantener ahora el reino, pero ya David no saldrá a las batallas, y es ahí precisamente cuando encontramos el pecado, la gran falla de David. Vamos a ver, que es un texto igual muy importante, vamos a leer el pecado de David con Betsabé. Seguro, ¿verdad? Sí, a lo mejor lo hemos escuchado, pero es bueno tenerlo nuevamente presente. Vamos a ver segunda de Samuel 11, capítulo 11, versículos del 1 al 26. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea de palacio. Y desde la azotea vio una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías, elitita. David mandó unos para que se la trajesen. Llegó la mujer y David se acostó con ella, que estaba purificándose de su menstruación. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David, estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab, mándame Urías elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo, anda, ve a lavarte a tu casa los pies. Urías salió de palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor, no fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa, y David le dijo,
has llegado de viaje, ¿por qué no vas a casa? Urías le respondió, el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Joab, mi jefe, y sus oficiales acampan a la intemperie, y yo voy a ir a mi casa a banquetear y acostarme con mi mujer. Por la vida del Señor y por tu propia vida, no haré tal cosa. David le dijo, quédate aquí hoy, que mañana te dejaré ir. Urías se quedó en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era, pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y después déjalo solo, para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo algunas bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías, el hitita. Joab mandó a David el parte de guerra. Ordenaron al mensajero, cuando acabes de dar el parte al rey, si el rey monta en cólera y te pregunta, ¿por qué se acercaron a la ciudad a combatir? ¿No sabían que los arqueros disparan de alto de la muralla? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerubal? Una mujer desde lo alto de la muralla lo dejó caer encima, una piedra de moler, y así murió en Tebes. Entonces tú añades, ha muerto también tu siervo Urías, el hitita. Marchó el mensajero, se presentó a David y le comunicó el mensaje de Joab. David se enfadó, pero el mensajero le dijo, es que el enemigo se lanzó contra nosotros haciendo una salida a campo abierto. Nosotros nos marchamos y también murió tu siervo Urías, el hitita. Entonces David dijo al mensajero, dile a Joab que no se preocupe por lo que ha pasado, porque así es la guerra. Bien, entonces vemos esta acción totalmente reprobable de David, que no solamente comete un adulterio, sino ahora más un homicidio. Y la grandeza de David ante este hecho, pues la manifiesta con una gran respuesta de arrepentimiento, que no le vendrá por sí solo, lo sabemos, sino que Dios, a través del profeta Natán, le hace ver cuál fue su culpa, cuál fue su pecado. Leemos esta parte de la penitencia de David, capítulo 12, versículo 1. El Señor envió a Natán, entró Natán ante el rey y le dijo, había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a casa del rico y no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, tomó la oveja del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán, por la vida de Dios, que el que ha hecho eso merece la muerte. No quiso respetar lo del otro, pagará 4 veces el valor de la cordera. Entonces Natán dijo a David, ese hombre eres tú. Así dice el Señor, Dios de Israel,
Yo te ungí, rey de Israel, te libré de Saúl, te di la hija de tu Señor, puse en tus brazos sus mujeres, te di la casa de Israel y Judá, y por si fuera poco, te añadiré otros favores. ¿Por qué te has burlado del Señor, haciendo lo que Él reprueba? Has asesinado a Urías, elitita, para casarte con su mujer, matándolo a él con la espada amonita. Por eso la espada no se apartará jamás de tu casa, por haberte burlado de mí, casándote con la mujer de Urías, elitita. Así dice el Señor. Y David reconoce: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Una gran lección que nos deja esta historia de David, y vemos cómo, a pesar de esta falta tan grave, tan grande de David, el Señor no le retira sus favores. El Señor perdona su pecado. Y después vemos cómo, cuando sigue saliendo David a las batallas, lo vamos a ver ya la siguiente semana, le concede la victoria sobre sus enemigos, especialmente estos dos pueblos, los amonitas y los moabitas, ¿no? El Señor confirma a David, y a pesar de su falla, le sigue manifestando su favor. Muy bien, hermanos, pues ya se nos ha acabado el tiempo, dejamos hasta aquí. La siguiente sesión, con la que terminaremos ya la historia de David, vemos las victorias sobre estos dos pueblos, los amonitas, los moabitas. Veremos después cómo muere el hijo que tiene David con Betsabé, y después Absalón, su hijo que tiene, será el que se rebelará contra el propio David, queriéndole quitar el trono, toda una serie de calamidades del rey David. Pero bueno, ya eso lo veremos la siguiente semana. Agradecemos entonces el favor de su atención, acompañarnos pues en esta catequesis que nos instruye pues acerca de este tema de la monarquía. Vamos a dar gracias, no me levanto porque salgo de cámara. Vamos a dar gracias a Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido. Tú que como Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una buena noche.